En el vídeo de hoy os traigo un poco de todo. Un asesino en serie que le quitó la vida a 13 mujeres, policías bastante incompetentes, un imbécil que se hacía pasar por dicho asesino y un sospechoso que fue interrogado nada más y nada menos que 9 veces. Bienvenidos a Medianoche en el Jardín del Mal, dentro caso. Los hechos que os voy a contar hoy todos ocurrieron en la región de Yorkshire, en Inglaterra, que está en el norte, está justo casi con la frontera con Escocia. Está bastante cerca, de Manchester. De hecho, una víctima fue de Manchester, pero sobre todo Leeds y Bradford. La noche del 5 de julio de 1975, Anna Rowolski, de 36 años, iba de camino a casa de su novio después de haber salido con sus amigas. En un callejón que estaba detrás del cine, un hombre se le acercó por detrás y le dio 3 golpes con un martillo en la parte de atrás de la cabeza. Ana se cayó al suelo y el hombre le levantó la blusa y le empezó a rajar lo que es el abdomen con un cuchillo. Por suerte, un vecino escuchó algo y se asomó en el callejón para mirar. Eso asustó al atacante que salió de allí corriendo. Casi una hora más tarde, alguien que pasaba por ese callejón se encontró con Ana ahí tirada, que estaba semi inconsciente. Obviamente llamó a la policía, a una ambulancia, y llevaron a Ana al hospital, donde tuvo que ser operada para quitarle trozos de hueso del cerebro. De hecho, los médicos no sabían si iba a salir de esa. Afortunadamente, Ana sobrevivió, aunque estos hechos la traumatizaron muchísimo de por vida. Ana casi no salía de casa, no se fiaba de ningún hombre y tenía muchísimo miedo de cualquier persona extraña. Y ese sería el primero de los ataques y aunque este no terminó en asesinato, hubo otros ataques que tampoco, pero este fue el primero de una serie de ataques cometidos por un hombre al que sería apodado como el Yorkshire Ripper, o sea, el destripador de Yorkshire. Un mes más tarde, tan solo el 15 de agosto, en un ataque casi idéntico al anterior, Olive Smelt, de 46 años, iba de camino a su casa tras haber salido con una amiga a tomar algo. Un hombre se le acercó por detrás, sacó un martillo, la golpeó en la cabeza y también le hizo los cortes con el cuchillo en la barriga. También la llevaron al hospital. Tuvo que pasar por el mismo tipo de operación que Ana antes que ella. También se quedó muy traumatizada de por vida, pero por suerte sobrevivió también. Y tan solo unos días más tarde, el 27 de agosto, Tracy Brown, de 14 años solamente, estaba de paseo por los alrededores de su casa en un pueblo. Allí se encontró con un hombre y empezaron a charlar, pues lo típico del tiempo o de lo que fuese. En algún momento el hombre se disculpó, al parecer dijo que tenía que sonarse la nariz y se quedó un poco detrás. Ella siguió caminando, el hombre se quedó un poco atrás y claro, pues aprovechó para sacar el martillo y le dio 5 martillazos en la cabeza a Tracy. Tracy conseguiría llegar a casa de un vecino, que de nuevo llamaron a la policía, llamaron a una ambulancia, y Tracy fue capaz de darle muchísimos detalles a la policía sobre su atacante, porque había estado caminando con él y lo había visto durante un tiempo. Un par de meses más tarde de este ataque, el 30 de octubre, Wilma McCann, que tenía 28 años, no llegaba a su casa. Wilma tenía 4 hijos y sus 2 hijos más mayores, de 8 y 6 años solamente, se pusieron los abrigos, se calzaron y fueron de noche a buscar a su madre. Fueron hasta la parada del autobús a ver si llegaba, pero pasó el último autobús, su madre no se bajó, así que se volvieron para casa. Wilma estaba pasando por una temporada muy mala. Se había separado de su marido y estuvo ingresada en un hospital mental.
Ese día salió a beber y acabó por una zona que era frecuentada por prostitutas en la ciudad de Leeds. Y aquí toda la información que me encontré, hay gente que dice que Wilma no era prostituta y otra gente que dice que sí que lo era. La verdad que no lo sé y que da igual. O sea, que, que puede ser lo que quieras ser en la vida, que no por eso tienen que matarte. Bueno, ese día Wilma estaba muy borracha, iba dando tumbos, intentaba convencer a alguien de que la llevase en coche de vuelta a su casa y un hombre se acercó en el coche y le dijo, venga, pues yo te llevo. No se sabe muy bien a ciencia cierta lo que sucedió a continuación, ya que el hombre cambió la historia, dijo varias historias diferentes. Es posible que fuese tan fácil como que Wilma salió del coche, tenía que cruzar un parque para llegar a su casa, se puso a caminar por el parque y el hombre salió tras de ella y la golpeó. El cuerpo de Wilma no sería encontrado hasta las 7 de la mañana por un lechero que estaba haciendo su ruta. El cráneo de Wilma fue partido en dos y fue apuñalada 4 veces en el abdomen. Y aunque al parecer pues Wilma nunca había sido arrestada como prostituta ni estaba pues fichada por la policía ni nada, tanto la policía como los medios dijeron que aunque no dijesen tal cual que era una prostituta, dijeron que bueno, que era una mujer, pues eso, con muchos novios y todo este lenguaje que se utilizaba en los años 70. Wilma sería, por desgracia, la primera víctima mortal del destripador y no sería la última. El 20 de enero del 76 y también en la ciudad de Leeds, Emily Jackson, de 42 años, acababa de subirse al coche de un cliente. Emily estaba casada y ella y su marido tenían una empresa, pero en aquel tiempo no les iba bien y bueno, ella decidió trabajar como prostituta para ganar un dinero. Esa noche había dejado a su marido en un bar y ella salió a trabajar. Según contaría el hombre más tarde, él le dijo a Emily que el coche le estaba dando problemas, que iba a mirar debajo del capó a ver lo que pasaba. Y salió del coche, abrió capó y ella salió detrás de él con un mechero para iluminarle que lo viese mejor. Y mientras ella estaba allí agachada con el mechero, él aprovechó para atacarla. El hombre le dio 2 golpes en la cabeza y acto seguido cogió a Emily, el cuerpo inconsciente de Emily, y lo llevó hasta un descampado que estaba ahí al lado y la apuñaló 52 veces con un destornillador. Más tarde, una persona que utilizaba ese descampado como atajo se encontró el cuerpo. La policía encontró una huella de una bota de la talla 41 y luego también identificaría el tipo de bota, la marca y todo. No sería hasta 9 meses más tarde que el destripador atacaría de nuevo. El 5 de febrero del 78 y también en la ciudad de Leeds, Irene Richardson, de 28 años, se encontraría por desgracia con este hombre. Irene tampoco estaba pasando por una buena racha. Tenía 4 hijos, la iban a echar de donde vivía y no tenía a dónde ir. Ese día decidió ir a una discoteca a tomar algo, olvidarse un poco de todos sus problemas y al salir un hombre paró el coche y al parecer sin decir nada ella se subió. Cuando el coche paró un tiempo más tarde, Irene se bajó del coche y le dijo que tenía que ir a orinar. Así que se alejó un poco, se fue detrás de un árbol y cuando estaba agachada fue cuando el hombre le golpeó con un martillo en la cabeza. Seguidamente la apuñaló de una forma tan brutal que los intestinos le salían del cuerpo. Esta vez el hombre dejó tras de sí las huellas del coche, de los neumáticos de su coche. Patricia Atkinson, de 32 años y a la que todo el mundo llamaba Tina, estaba divorciada de su marido y había perdido la custodia de sus 3 hijos. Así que, como veis, todas estas mujeres tienen algo en común, que es que no estaban pasando por una buena temporada. Lo estaban pasando muy mal. Para ganarse un dinerillo, pues trabajaba como prostituta en la ciudad de Bradford. El 23 de abril a Tina la echaron de un bar porque estaba muy borracha y los camareros ya no querían seguir sirviéndole alcohol. Tina salió muy cabreada del bar, puso a dar voces
Y un hombre en un coche pues paró y seguramente le propuso pues hacer negocios, ya sabéis. Tina ejercía esta profesión desde su casa, así que Tina invitó al hombre a ir a su casa, el hombre aceptó y bueno, pues los dos subieron al piso de ella. El ataque a Tina fue tan bestia que el médico forense dijo que cuando sostenía la cabeza que sonaba como una bolsa de canicas de la cantidad de golpes que le dio. Tras golpearla en la cabeza y dejarla inconsciente, el hombre la tiró sobre la cama y le empezó a dar martillazos por todo el cuerpo utilizando la parte de atrás del martillo, esa que es como un gancho que tiene como dos chismes para quitar puntas, o no sé muy bien para qué se utiliza. Bueno, como veis, como albañil no me ganó la vida. No contento con eso, también sacó un cuchillo y la apuñaló en la espalda y en la parte izquierda del cuerpo. Cuando se quedó satisfecho, se fue de casa, dejando atrás una huella de un pie que coincidía con la que habían encontrado anteriormente. No fue hasta la tarde siguiente que un amigo de Tina se pasó por su casa, vio que la puerta estaba abierta, así que entró y se encontró pues con el cuerpo de Tina totalmente destrozado. Como pasa en muchas ocasiones, sí, la policía estaba preocupada por los asesinatos, pero bueno, tampoco muchísimo, porque las víctimas eran prostitutas, o se suponía que eran prostitutas, entonces bueno, pues ya sabemos cómo es la policía en esos casos, o cómo era la policía en aquellos tiempos en esos casos, ¿no? Que bueno, que no son gente de bien. Entonces, bueno, pues como que hay menos prisa. En una ocasión, un jefe de policía les dijo a los medios: estamos casi seguros de que estamos buscando a un hombre que odia la prostitución. Estoy casi seguro de que este odio también incluye a mujeres de morales flojas que van a bares y a clubes que no son necesariamente prostitutas. Sí, o sea, que tú como mujer, tú sales a tomar algo, pues ya eres una mujer de morales flojas y bueno. Pues no que está diciendo que se lo merecían, pero bueno, tampoco está diciendo, oye, tenemos que pillar a este tío que está matando mujeres. La policía comenzó a poner agentes en los barrios rojos de estas ciudades, de Leeds y de Bradford, y también apuntaban las matrículas de los coches que entraban y salían de esos barrios. Pero las cosas cambiarían un poco con el siguiente asesinato. Jane McDonald, que solo tenía 16 años, fue asesinada 2 meses más tarde. Jane era una chica normal de una familia de clase media y trabajaba en una zapatería ahí en la ciudad. Muchos en los medios y en la opinión pública en general se referían a Jane como la víctima inocente. Como, ay, fíjate, qué pena Jane, mira que este loco que está matando a mujeres, pero pobre Jane, que una chica inocente, como que las otras no lo eran. Jane había salido con unas amigas a bailar y tal, y había estado con un chico que le gustaba, y bueno, cuando Jane volvía de camino a su casa, que también pasaba por un parque, fue atacada desde atrás con un martillo, y luego fue arrastrada hasta un parque infantil que había allí, que fue donde encontraron el cuerpo. Después de la muerte de Jane, un detective soltó esta perla. El asesino ha dejado claro que odia a las prostitutas. Mucha gente lo hace. Nosotros, como fuerza de policía, vamos a seguir arrestando prostitutas. Pero el destripador está ahora asesinando a chicas inocentes. Esto indica tu estado mental y que necesitas atención médica urgente. Lo has dejado claro. Entrégate antes de que muera otra mujer inocente. Tócate los santos cojones. Jean Jordan, de 20 años, vivía con su novio y sus 2 hijos y trabajaba como prostituta. El 1 de octubre, Jean tenía 2 clientes y, por desgracia, eligió irse con el destripador. El hombre condujo el coche hasta un descampado donde los dos salieron del coche y él inmediatamente le dio un golpe con el martillo en la cabeza. Jean empezó a gritar y a hacer mucho ruido y el hombre le asestó 10 golpes más en la cabeza. El hombre arrastró el cuerpo de Jean hasta detrás de un arbusto, justo cuando un coche aparcó muy cerca. Decidió que era demasiado arriesgado quedarse,
Así que cogió una puerta que encontró que había allí tirada en ese descampado y la puso encima del cuerpo de Jean. El hombre le había pagado a Jean con un billete de 5 libras, nuevo, en plan recién imprimido, y bueno, ese billete había sido parte del sueldo que le habían pagado. Pues en aquella época supongo que no te pagaban en tu cuenta bancaria, sino que te daban el dinero en mano. Este hombre se preocupó por si acaso la policía podría de alguna forma rastrear el billete y llevarlo hasta él. Así que cuando vio que no había ninguna noticia sobre el descubrimiento del cuerpo, el hombre volvió a donde había dejado a Jean e intentó recuperar el billete. Cuando llegó, miró el bolso, registró la ropa, registró el cuerpo y no encontró el billete. Así que enfadado arrastró el cuerpo, lo apuñaló, le cortó el abdomen, tanto que le sacó los intestinos. Y bueno, también intentó cortarle la cabeza, pero no lo consiguió. El cuerpo de Jean fue descubierto al día siguiente por un niño que pasaba por allí. 5 días más tarde, una persona encontró el bolso de Jean y se lo entregó a la policía. En un compartimento secreto del bolso encontraron el billete de 5 libras. Y pensaréis, ¿y qué importa un puñetero billete de 5 libras? Bueno, pues la policía se puso en contacto con el Banco de Inglaterra, les dio el número de serie del billete y el Banco de Inglaterra les dio el nombre de 3 bancos a los que habían enviado pues los billetes de esa serie. Los policías fueron a esos bancos y descubrieron que ese billete formaba parte de un lote que se había dado a 30 negocios para que estos pagasen a sus empleados. La policía habló con unos 5.000 hombres, entre los que se encontraba el asesino. Hay que tener en cuenta que en aquellos años no había ordenadores como los hay ahora y todo era escrito a mano y archivado. Era todo como en tarjetitas de estas, en fichas que luego eran archivadas. Así que la información era muy difícil de contrastar y de comparar, era incluso difícil de encontrar, porque después de hablar pues, con 5.000 hombres, tú piensas, ay, pues quiero ver la persona con la que hablé tal día, pues tenías que ir y buscar entre todo aquello, entonces claro, pues fácil no era. De hecho, en la comisaría donde se archivaban todo esto, tuvieron que reforzar el suelo de la sala donde había todo esto, donde estaban todos estos papeles, porque tenían miedo de que el suelo fuese a dar de sí y se derrumbase el sitio. O sea, que os podéis imaginar la cantidad de papeleo que tenían. El destripador se tomó unos meses de descanso y no fue hasta el 14 de diciembre que atacaría de nuevo. Otra vez en Leeds, Marilyn Moore, de 25 años, trabajaba como prostituta también cuando el hombre se le acercó y le propuso pues irse juntos. Los dos se fueron y cuando llegaron al coche él le dijo que si le importaría sentarse en el asiento de atrás. Entonces Marilyn fue, intentó abrir la puerta, pero estaba echado, el pestillo estaba bajado, entonces no podía entrar. Y claro, el hombre aprovechó que ella estaba ahí intentando abrir la puerta para atacarla. Después del primer golpe, el hombre tropezó y a Marilyn le dio tiempo a gritar y a gritar. Él atacó de nuevo y la dejó inconsciente, pero gracias a los gritos hizo que 2 personas se acercasen al callejón hacia ver qué estaba pasando y el hombre se largó. Un poco más tarde, Marilyn consiguió levantarse y fue hasta una calle donde unas personas llamaron a una ambulancia. Marilyn sobrevivió y consiguió dar una descripción de su atacante. El retrato robot es igual al asesino. Yo nunca vi un retrato robot que se pareciese tanto. La policía no le dio mucha credibilidad a su relato, básicamente porque, bueno, pues como era prostituta, pues para qué creerla. O sea, tienes a un tipo loco que está matando prostitutas, dándoles martillazos en la cabeza, tienes una prostituta que le dieron martillazos en la cabeza y dices, nah, no te creo. Pero bueno, sea como fuese, el retrato robot sí que salió en los medios y Tracy, la chica de 14 años que había sido atacada, lo reconoció y junto con su madre se fueron a la comisaría del pueblo a decirle a la policía, oye, que ese es el mismo hombre que me atacó a mí. Pero el policía que había allí en la recepción o el mostrador ese de bienvenida,
pues no le hizo ni puñetero caso, así que decidieron irse. El 21 de enero del 78, y otra vez en Bradford, Yvonne Pearson, de 21 años, era asesinada. Yvonne también trabajaba como prostituta y ese día dejó a sus hijos con una niñera y se fue a trabajar. Yvonne tocó en la ventanilla de un coche y el hombre decidió pues contratar sus servicios. Se fueron en coche hasta cerca de un descampado y el hombre la atacó casi de inmediato. El hombre arrastró a su víctima hasta detrás de un sofá que había allí tirado y le introdujo relleno de los cojines del sofá en la boca para que no gritase. El hombre esta vez decidió también propinarle patadas por todo el cuerpo, pero sobre todo en la cabeza. Y también saltó con todo su peso, con toda la fuerza, encima de ella, encima de su pecho. El hombre la tapó con basura que encontró allí tirada en el descampado y le tiró el sofá encima. Y aunque la desaparición de Yvonne fue denunciada al día siguiente por la niñera, su cuerpo no sería encontrado hasta 3 meses más tarde. Y tan solo 10 días después de la muerte de Yvonne, el destripador atacaría de nuevo. Esta vez su víctima fue Elena Ritka, a la que llamaban Helen, y tenía 18 años nada más. Helen y su hermana gemela trabajaban como prostitutas y se intentaban cuidar la una a la otra. Cuando una se iba con un cliente, la otra apuntaba a la matrícula y siempre quedaban en el mismo sitio para volver juntas a casa. Ese día, por desgracia, Helen se subió a un coche antes de que su hermana la viese, cuando su hermana estaba con un cliente o distraída o algo, así que su hermana no pudo apuntar la matrícula. El hombre la atacó dentro del coche y luego arrastró su cuerpo hasta una zona con árboles lejos de la vista de curiosos. Con ella hizo algo que no había hecho con ninguna de sus otras víctimas y que no volvería a hacer. Abusó de ella. Cuando digo abusar ya me entendéis a qué tipo de abusos. Por desgracia, pues los análisis de ADN no estaban disponibles, no existían, y se podía saber tipo sanguíneo, cosas así, pero bueno, que no ayudaba mucho. El hombre también le clavó un cuchillo grande de cocina 6 veces en el pecho. Al ver que Helen no volvía, su hermana se volvió a casa y tardó 3 días en ir a la policía a decir que su hermana había desaparecido, básicamente porque ella era prostituta y le tenía miedo a la policía. Y justo ese día, el día que la hermana fue a la policía a poner la denuncia por desaparición, apareció el cuerpo de Helen. El 16 de mayo, y esta vez en Manchester, se piensa que porque la policía tenía agentes en Bradford y en Leeds, así que el asesino decidió cambiar de ciudad para alejarse un poco de donde estaba todo el punto de mira puesto en esos momentos. Así que se fue hasta Manchester, que está también allí cerca, y Vera Millward, de 40 años y al parecer de procedencia española, fue encontrada por unos jardineros que iban de camino a su trabajo. Vera salió de su casa a comprar cigarrillos y bueno, también trabajaba como prostituta. Por el camino se encontró un hombre y bueno, pues negociarían y ella aceptó irse con él. Otra vez el hombre utilizó lo de vete al asiento trasero. Entonces ella se fue, intentó abrir la puerta, lo mismo, la atacó y bueno, le dio 3 golpes con el martillo en la cabeza y después la rajó y la apuñaló con un cuchillo. Otra vez los intestinos quedaron al descubierto. El destripador se tomó otro descanso de varios meses. No volvió a atacar hasta el 4 de abril del 79 en Halifax. Josephine Whittaker, de 19 años, trabajaba en un banco y como con la otra víctima, el público la consideraba una inocente. Joe iba de camino a casa desde la casa de sus abuelos y tenía que atravesar un parque. Un hombre empezó a seguirla hasta que le atacó. Tras 2 golpes en la cabeza, el hombre la arrastró hasta una zona más tranquila. Un señor que pasaba por allí escuchó gritos y lamentos, pero pues no se acercó a ver qué estaba pasando. El destripador sacó un destornillador y apuñaló a la pobre Josephine 21 veces. Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente y la policía ahora pues
ponía sobre aviso a todas las mujeres. Decía que este asesino iba a por cualquier tipo de mujer. Barbara Leach, de 20 años, estaba estudiando psicología en la Universidad de Bradford. El 2 de septiembre volvía a casa después de haber salido de fiesta con sus amigos. Su cuerpo fue encontrado a pocos metros de donde se había despedido de sus amigos por un agente de la policía. Bárbara había sido apuñalada más de 30 veces y sus heridas eran muy similares a las de las otras víctimas. El hombre diría después que pasaba por allí en coche, la vio, decidió salir del coche y atacarla, así sin más. Primero le pegó un golpe con el martillo y luego siguió con el destornillador. Y en este año, 1979, es cuando la policía comete uno de los errores más garrafales de muchísimas investigaciones policiales. La policía recibió 3 cartas y una cinta donde alguien decía que él era el asesino. Este hombre se identificaba como Jack, por Jack el Destripador, Jack the Ripper, The Yorkshire Ripper, pues eso. La policía estaba tan convencida de que realmente el asesino era el que se puso en contacto con ellos que comenzaron una campaña sin precedentes. Se pusieron pósters, anuncios en la tele con la escritura en las cartas, se puso la cinta, se retransmitía en pubs, en discotecas, en partidos de fútbol. Se estima que más de 40.000 personas llamaban cada día para escuchar la voz esta en el mensaje. El jefe de policía estaba tan obsesionado con que el culpable era el mismo que había enviado las cartas y la cinta que le dio igual que mujeres que habían sobrevivido a los ataques le dijesen que no, que el acento era distinto, que ese no era el hombre que las atacó. Incluso el FBI le dijo que las cartas y las cintas que no eran del asesino. Le dijo, mira, estas no son verdaderas, alguien os está tomando el pelo. Y aún así le dijeron al FBI, nah, sabemos mejor nosotros lo que hacemos. Les dio tanto igual que volvieron a entrevistar al asesino, pero lo descartaron porque no tenía el acento que la persona en la cinta. O sea, que este señor que tenía pues no sé cuántas fichas ya por aquel entonces con la policía, ya hablaron no sé cuántas veces con él, ya todo eso, bueno, pues al final dijeron, es que no tiene el acento que estamos buscando, así que lo descartaron. Casi un año más tarde, el 20 de agosto de 1980, Marguerite Walls, de 47 años, volvía de su trabajo en Leeds cuando el destripador la vio y decidió atacarla. Tras seguirla durante unos metros, la comenzó a golpear en la cabeza y la arrastró hasta una zona más tranquila, pero esta vez no la apuñaló ni nada. Marguerite estaba a menos de 400 metros de su casa y su cuerpo fue descubierto al día siguiente. Porque solo tenía los golpes en la cabeza, al principio su asesinato no se incluyó con los otros del destripador. Solo sería después de que el destripador confesase que dijo que sí, que había sido el quien la mató. Jacqueline Hill, de 20 años, estaba estudiando en la universidad y volvía a casa tras haber ido a un cursillo. El hombre la vio y la siguió hasta que la atacó con el martillo. Después la arrastró y la apuñaló varias veces en el pecho y una vez en el ojo. Estaba a menos de 100 metros de la residencia de estudiantes donde vivía. Media hora más tarde, una persona encontró su bolso y la persona se fijó y pensó que tenía gotas de sangre. Así que esta persona llamó a la policía. La policía se presentó en la zona, pero bueno, no investigaron, echaron así como un vistazo. No vemos nada, así que nada. El bolso tenía la identificación de Jacqueline y tenía su dirección, la habitación donde vivía como estudiante y todo. Que la policía pudo muy fácilmente haber ido a la residencia, haber petado en la puerta y preguntar, oye, Jacqueline, y bueno, pues ponerse en sobreaviso si no estaba, por haber encontrado su bolso con sangre, ¿no? Tampoco buscaron por la zona, nada, solo miraron así donde se encontró el bolso y ya. Su cuerpo fue descubierto al día siguiente. Jacqueline vivía en la residencia de estudiantes porque sus padres estaban muy preocupados por lo del destripador y le dijeron, mira, mejor te vas pues del piso donde estaba viviendo
y vas a una residencia de estudiantes que vas a estar más segura allí, que hay más gente, pues lo típico, ¿no? Pues para sentirse más segura. Y bueno, Jacqueline sería la última víctima del destripador. Al final, y como tiene pasado en muchos otros casos de asesinos en serie, el asesino fue descubierto así de casualidad. Una noche salió a buscar prostitutas y cuando estaba con una en el coche, un agente se fijó y vio que las matrículas eran robadas, que la matrícula no pertenecía a la marca y el modelo del coche que las tenía puestas. Así que lo pararon. Le preguntaron, oye, ¿qué haces? Y él, pues nada, llevar a una amiga a casa. Y le dijeron, sí, anda, venga, que te vamos a arrestar por lo de las matrículas. El hombre fue arrestado, pero antes de ir hacia la comisaría les dijo, oye, mira, que es que me muero de ganas de orinar, dejadme ir rápido aquí a una esquina y ya me lleváis a comisaría. La policía le dijo, venga, va. Así que se fue. Y bueno, al poco tiempo volvió, se metió en el coche y lo llevaron a comisaría. Pero al día siguiente uno de los policías estaba un poco con la mosca detrás de la oreja, estaba un poco intranquilo. Había algo que no le cuadraba del todo, así que decidió volver a donde habían arrestado a este hombre y se fue a donde el hombre se había ido a orinar. Y echó un vistazo por allí y allí descubrió un cuchillo, un martillo y una cuerda que estaban escondidos detrás de un tanque de estos de combustible. El 4 de enero de 1981 el hombre confesó ser el asesino de las 13 mujeres. ¿Y quién era este hombre? Pues Peter Sutcliffe. El padre de Peter era alcohólico y abusivo, sobre todo con su mujer, aunque también parecía que le pegaba a sus hijos con un cinturón y bueno, no era una persona, no era buena gente, vaya. El padre pues salía mucho, se liaba con un montón de mujeres y bueno, Peter estaba muy unido a su madre. Pero un día el padre se enteró de que su mujer lo estaba engañando, así que lo que hizo, el muy hijo de la... pues lo que hizo fue quedar con su mujer, pero haciéndose pasar por el amante de ella. Quedaron en la habitación de un hotel y él cogió a los niños y se fue a la habitación del hotel a esperarla. Cuando ella llegó, le quitó el bolso, abrió el bolso y sacó un picardías de estos del bolso y les dijo a los hijos, mirad lo que está haciendo vuestra madre. Y desde ese momento pues la imagen de la madre en la cabeza de Peter cambió y pasó de ser una mujer casi como una santa a ser casi todo lo contrario. Este es Leo, que quiere saludar. Y hola, hola, hola. Lo dejo. Invitado sorpresa. Peter trabajó durante un tiempo como enterrador y según sus compañeros a Peter le gustaba ese trabajo un poco mucho. Siempre se ofrecía a él como voluntario para trabajar horas extra y para lavar los cadáveres que les llegaban. Cuando tenía 21 años, Peter conoció a la que sería su mujer, que se llama Sonia, y que en aquel entonces tenía 16 años. Bueno, en el juicio el abogado defensor dijo que Peter tenía graves problemas mentales, que estaba diagnosticado como un esquizofrénico paranoico y expertos testificaron para decir que sí, que era esquizofrénico paranoico, que estaba enfermo. Aún así al juez le dio igual y lo juzgaron como una persona totalmente sana. Fue condenado a pasar el resto de su vida en una cárcel. Y mientras cumplía condena, sus abogados estaban intentando que lo sacasen de la cárcel y lo metiesen en un hospital psiquiátrico por sus problemas mentales, pero sin éxito. En el 83, otro prisionero atacó a Peter de forma tan bestia que Peter necesitó más de 30 puntos en la cara. Y un año más tarde era trasladado a un hospital psiquiátrico que, bueno, es un hospital psiquiátrico donde están algunos de los delincuentes, de los criminales más peligrosos de todo el Reino Unido. En el 97 otro prisionero lo atacó y lo dejó ciego de un ojo y su otro ojo también se quedó muy dañado. Peter murió en 2020 por COVID.
después de este caso, de todo lo que había pasado y de cómo se desenvolvió la policía, se hizo, pues se puso a alguien para hacer un informe de todo lo que había pasado. Y en ese informe se declararon que había habido errores muy graves. Pero también una de las cosas que sacaron fue decir que, bueno, que es que no había un sistema funcional para encontrar a un criminal, ¿no? Que lo de las fichas no funcionaba. Entonces eso ayudó mucho al sistema que tienen hoy en día, que se llama Holmes, que lo pusieron como homenaje, por así decirlo, a Sherlock Holmes, que es el sistema que les ayuda pues a organizar todas estas cosas. Entonces, pues si yo qué sé, si la policía pues tiene un crimen como de estas características, pues miren que pasó en tal ciudad, que la mujer atacada pues era de estas características, que el ataque fue así. Entonces el programa pues te va sacando casos similares y lo que hay sobre ellos. Y también, bueno, pues si hay sospechosos o gente que había sido entrevistada, como había sido el caso, pues así también era más fácil conseguir toda esta información. Y otra cosa que no os conté, porque no quería que se hiciese tampoco muy largo el vídeo, es que al final fueron 9 mujeres las que fueron atacadas por Peter Sutcliffe, que sobrevivieron, y muchas de ellas no se les creyó la historia, pues porque o porque eran prostitutas o porque no lo eran. Igual, había algunas que no eran prostitutas, entonces su historia de que un hombre las había atacado no se la creyeron, porque eso decían que no encajaba con el perfil de este hombre. Y por último, decir que el informe este que os comenté, que se hizo después del caso, también encontraron que puede que haya más víctimas, puede que estas 13 víctimas mortales no sean las únicas, que puede que haya más, pero bueno, que como se hicieron tan mal las cosas, pues que tampoco seguramente se va a saber. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Si es así, por favor, suscribíos, dejad comentarios, dadle likes, todas estas cosas que ya sabéis que me hacen muchísima ilusión. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo.